Hola, hola, mis personitas preciosas. Y bienvenidos una vez más a este rinconcito de internet que creamos con tanto cariño para ustedes. Mi corazón salta de alegría al saber que están aquí, listos para compartir un nuevo vídeo conmigo. Si eres nuevo en esta aventura, bienvenido, de todo corazón, a esta familia virtual que hemos ido construyendo poco a poco. Te invito a que te pongas cómodo, te sirvas esa bebida que tanto te gusta, ya sea un café humeante, un té reconfortante o un refresco burbujeante, porque hoy vamos a tener una charla de esas que te tocan el alma, de esas que te hacen reflexionar y sentir. Y si ya eres un miembro valioso de esta comunidad, qué felicidad infinita me da verte de nuevo. Sabes que valoro inmensamente cada like, cada comentario, cada muestra de apoyo que me brindas. Eres la razón por la que sigo creando contenido con tanto amor. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado revoloteando en mi mente y en mi corazón últimamente, el poder mágico de los recuerdos, esos instantes capturados en el tiempo, y la emoción vibrante que nos embarga al pensar en el futuro, especialmente cuando ese futuro lo imaginamos tejido con los hilos del amor, la amistad y la complicidad. Sí, hoy vamos a explorar juntos esas vivencias que guardamos como tesoros invaluables en lo más profundo de nuestro ser y la expectativa maravillosa, casi palpable, que nos invade al vislumbrar los días que están por venir. Es un tema que estoy segura todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado con mayor o menor intensidad, y que al compartirlo juntos, al desmenuzarlo y analizarlo, puede brindarnos una perspectiva más enriquecedora y luminosa de nuestras propias vidas. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta profunda conversación, quiero recordarles una vez más, lo sumamente importante que es su apoyo para mí. No es un mero formalismo, de verdad, cada gesto de cariño, cada muestra de interés, me alimenta el alma y me impulsa a seguir creando contenido con más pasión y dedicación. Si este tipo de vídeos te gustan, si te sientes identificado con las reflexiones y las emociones que comparto, o simplemente si deseas acompañarme en esta aventura virtual que hemos emprendido, te invito con todo mi corazón a que presiones ese botón mágico de suscribirse. No te tomará más de un segundo y a mí me hará enormemente feliz saber que valoras mi trabajo y que deseas ser parte de esta hermosa comunidad que sigue creciendo día a día. Además, al suscribirte te aseguras de no perderte ninguno de los vídeos que estamos creando con tanto esmero, cariño y dedicación. Así que ya lo sabes, únete a esta maravillosa familia virtual. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha, como diría mi abuela. Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, con la sinceridad que me caracteriza y con la transparencia que siempre he intentado mantener. No voy a pretender ser una experta en los misterios de la vida, ni mucho menos, porque sinceramente creo que todos estamos en un constante proceso de aprendizaje, descubriendo nuestras propias verdades, tropezando y levantándonos, aprendiendo de nuestros errores y celebrando nuestros aciertos. Lo que sí puedo hacer, y lo que me apasiona hacer, es compartir con ustedes mis propias reflexiones, mis experiencias personales y las emociones que me genera este viaje maravilloso, a veces caótico pero siempre enriquecedor que llamamos vida. Y en este viaje los recuerdos y las esperanzas, esas dos fuerzas poderosas, juegan un papel fundamental, como los cimientos de un edificio que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Hay recuerdos que son como fotografías mentales, tan nítidas y vívidas que pareciera que las estamos reviviendo en carne propia, que podemos sentir el mismo calor del sol, el mismo olor de la lluvia, la misma emoción en el aire. El aroma inconfundible de la casa de tu abuela, ese olor a canela, a bizcocho recién horneado y a cariño incondicional, la risa contagiosa de un amigo entrañable, esa melodía que te alegra el alma con solo escucharla, el sabor dulce y refrescante de ese helado que compartiste en tu primera cita, ese instante mágico donde el tiempo parecía detenerse. Cada uno de ellos es una pequeña pieza, un fragmento brillante de un gran rompecabezas que conforma nuestra historia personal. Son estos momentos pequeños o grandes, significativos o aparentemente insignificantes, los que nos moldean, los que nos definen, los que nos hacen ser quienes somos en este preciso instante. Y a veces, cuando nos permitimos detenernos por un momento, cerrar los ojos y sumergirnos en el océano de nuestros recuerdos, descubrimos la magia que se esconde en ellos, la belleza de lo simple y lo trascendente. Pienso en esos momentos de risa que se convierten en carcajadas incontenibles, de esas que te hacen doler el estómago y las mejillas, en esas conversaciones profundas que te hacen cuestionar tu visión del mundo y te invitan a reflexionar, en esos abrazos cálidos y reconfortantes que te hacen sentir seguro y protegido, como si nada malo pudiera sucederte.
Es en esos pequeños detalles, en esos instantes cotidianos, donde reside la verdadera belleza de la vida, la esencia de la existencia, la magia que nos rodea y que a menudo pasamos por alto debido a la rutina y al ajetreo del día a día. Y es muy curioso, casi asombroso, cómo a veces un pequeño detalle, un mínimo estímulo, puede desencadenar una avalancha de recuerdos, un torbellino de emociones que te transportan inmediatamente a ese instante mágico. Una canción que escuchabas en la radio en tu adolescencia, un lugar que visitaste en un viaje inolvidable, un olor que te recuerda a alguien especial, algo que te catapulta de repente a ese momento, haciéndote sentir las mismas emociones que experimentaste en aquel entonces, como si el tiempo se hubiera desvanecido y te encontraras de nuevo allí. Y es que los recuerdos son como pequeños faros que iluminan nuestro presente, que nos guían en la oscuridad, que nos recuerdan de dónde venimos, las experiencias que hemos vivido y las personas que han influido en nuestro camino, y a la vez, nos infunden esperanza para el futuro, nos impulsan a seguir adelante y nos recuerdan que aún hay muchos capítulos por escribir en el libro de nuestras vidas. Y hablando del futuro, qué emoción tan intensa me invade al pensar en él. Es como una página en blanco inmaculada y llena de posibilidades, que podemos llenar con la tinta de nuestros sueños, de nuestras ambiciones, de nuestros anhelos más profundos. Y cuando ese futuro lo imaginamos al lado de alguien especial, de esa persona que te complementa, que te entiende, que te ama incondicionalmente, la emoción se duplica, se triplica, se multiplica hasta el infinito. Ya no se trata solamente de nuestros sueños individuales, de nuestras metas personales, sino de construir un camino juntos, de compartir aventuras épicas, de crecer como personas y como pareja, de apoyarnos mutuamente en cada paso del camino, en los momentos de alegría y en los momentos de adversidad, como un equipo indestructible que avanza hacia el horizonte. El futuro puede asustarnos, lo sé, lo he experimentado en carne propia. Lo desconocido siempre genera cierta incertidumbre, ese temor a lo que vendrá, a los cambios que se avecinan, a los desafíos que tendremos que enfrentar. Pero también puede ser el motor que nos impulse a dar lo mejor de nosotros, a salir de nuestra zona de confort, a superar nuestros miedos y limitaciones y a atrevernos a alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Y cuando tenemos a esa persona especial a nuestro lado, esa persona que te toma de la mano en los momentos de duda, que te impulsa a seguir adelante cuando sientes que te rindes, ese miedo se disipa un poco, se transforma en emoción, en ilusión, en ganas de construir algo maravilloso, algo que trascienda el tiempo y el espacio, algo que deje una huella imborrable en el mundo. Pienso en todas esas conversaciones de madrugada, de esas que se extienden hasta el amanecer, donde el tiempo parece detenerse y solo existen las palabras y las miradas, en esas miradas cómplices que dicen más que 1000 palabras, en esos proyectos que tenemos en mente que nos entusiasman y nos llenan de energía, en esos viajes que nos esperan a lugares exóticos y mágicos, o simplemente a rincones de nuestra propia ciudad, pero siempre compartiendo la experiencia. Cada uno de esos detalles, cada pequeña pincelada, le dan forma a nuestro futuro, lo convierten en algo real, en algo tangible, en algo que podemos visualizar y tocar con la mente. Y lo más bonito de todo, lo que le da sentido a todo, es que este futuro lo construimos día a día, con cada decisión que tomamos, con cada gesto de amor, con cada palabra de aliento, con cada acto de generosidad, como una obra de arte que vamos creando paso a paso. Y es que no se trata solo de soñar con un futuro perfecto, de una vida de color de rosa, sin problemas ni dificultades, sino de disfrutar el presente, de saborear cada instante como si fuera el último, de apreciar las pequeñas cosas, de ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que somos, de crear recuerdos que valgan la pena, que podamos atesorar en el corazón y compartir con nuestros seres queridos. Porque al final, cuando todo haya terminado, cuando la vida llegue a su fin, los recuerdos serán el tesoro más valioso que poseemos, la herencia más preciada que dejaremos a nuestros seres queridos. Son ellos los que nos acompañan en los momentos de soledad, los que nos reconfortan cuando nos sentimos tristes, los que nos alegran el día cuando nos invade la melancolía, los que nos hacen sonreír sin razón aparente simplemente al evocar un instante feliz. Y cuando esos recuerdos los compartimos con alguien especial, con esa persona que ha marcado una diferencia en nuestra vida, se vuelven aún más significativos, se cargan de una magia especial, como si el amor le diera un nuevo brillo. Me gusta pensar en los recuerdos como pequeñas semillas que vamos sembrando a lo largo de nuestra vida, en los surcos de nuestro corazón. Cada recuerdo es una semilla diferente, única y especial, y todas juntas forman un hermoso jardín, un jardín interior lleno de flores de 1000 colores, de aromas embriagadores, de texturas suaves y delicadas, un jardín que florece con cada experiencia, con cada vivencia, con cada persona que se cruza en nuestro camino, como si la vida misma fuera un jardín exuberante.
Y es muy importante cuidar ese jardín, regarlo con amor, abonarlo con gratitud, darle la atención que merece, protegerlo de las malas hierbas, porque son esos recuerdos los que nos dan fuerza, los que nos motivan a seguir adelante cuando tropezamos, los que nos inspiran a ser mejores personas y a dejar una huella positiva en el mundo. Y el futuro, bueno, el futuro es como una tierra fértil, lista para ser cultivada, donde podemos plantar nuevas semillas, donde podemos hacer crecer nuevas flores, donde podemos construir el hogar que siempre hemos soñado, no un hogar físico, sino un hogar emocional, un lugar donde nos sintamos seguros, amados y aceptados tal como somos. Un lugar donde podemos vivir aventuras increíbles, donde podemos aprender cosas nuevas, donde podemos expandir nuestros horizontes, donde podemos crear nuevos recuerdos que se sumarán a los que ya tenemos, como si la vida fuera un álbum de fotos en constante crecimiento. Un futuro lleno de posibilidades, lleno de sorpresas, lleno de magia, pero también lleno de desafíos y obstáculos que nos permitirán crecer y evolucionar como personas. Y lo más maravilloso de todo, lo que le da sentido a esta aventura, es que no tenemos que vivirlo solos, que podemos compartirlo con esas personas especiales que nos acompañan en este camino, que nos aman incondicionalmente, que nos apoyan en nuestros sueños y que nos impulsan a seguir adelante cuando sentimos que nos rendimos. A veces me pregunto con una mezcla de curiosidad y melancolía, ¿cómo sería mi vida sin todos esos recuerdos, sin todas esas personas que han dejado una huella imborrable en mi corazón, sin todos esos instantes mágicos que han marcado mi camino? Y sinceramente no lo puedo imaginar. Sería como un libro sin páginas, como una canción sin melodía, como una pintura sin colores, como un jardín sin flores. Los recuerdos son la base de nuestra identidad, son la esencia de lo que somos, son el legado que llevamos dentro. Y el futuro es la promesa de todo lo que podemos llegar a ser, de todas las metas que podemos alcanzar, de todo el amor que podemos dar y recibir, de todo lo que podemos construir juntos. Y es que al final, todo se reduce a esto, a atesorar los recuerdos, a valorarlos como el tesoro más preciado que poseemos, a recordarlos con cariño y gratitud, a revivirlos de vez en cuando para que nos recuerden lo afortunados que somos. Y a construir un futuro lleno de esperanza y amor, un futuro que valga la pena vivir, un futuro donde podamos seguir creciendo y aprendiendo, un futuro donde podamos dejar una huella positiva en el mundo. A disfrutar cada instante, a aprovechar cada oportunidad, a ser agradecidos por todo lo que tenemos, por lo que somos y por las personas que nos rodean. A no tener miedo a soñar, a no tener miedo a amar, a no tener miedo a ser nosotros mismos auténticos y genuinos, sin máscaras ni pretensiones. Porque la vida es un regalo maravilloso, una joya invaluable que debemos aprovechar al máximo, sin desperdiciar ni un solo segundo. Quiero compartirles un pequeño secreto, algo que he descubierto a través de la experiencia. A veces me gusta sentarme en silencio, en un rincón tranquilo de mi casa, cerrar los ojos y dejar que los recuerdos fluyan libremente, como un río que recorre el paisaje de mi mente. Es como si estuviera viendo una película de mi propia vida, una película llena de emociones, de risas y lágrimas, de alegrías y tristezas, de triunfos y fracasos. Y es increíble, casi mágico, como cada recuerdo me produce una emoción diferente, como cada instante evocado despierta una sensación única. Algunos me hacen reír a carcajadas, otros me hacen llorar conmovida, otros me hacen sentir nostalgia, otros me llenan de gratitud, pero todos, absolutamente todos, me hacen sentir viva, me recuerdan que estoy aquí, que estoy experimentando, que estoy aprendiendo, que estoy creciendo. Y es que los recuerdos son una parte fundamental de nuestra existencia, como las raíces de un árbol que lo anclan a la tierra y le permiten crecer hacia el cielo. También me gusta imaginar el futuro, como un artista que visualiza su obra maestra antes de comenzar a pintarla. Me gusta visualizar todos esos sueños que tengo en mente, todos esos proyectos que quiero llevar a cabo, todas esas metas que quiero alcanzar, como si estuviera creando un mapa de mi propia vida, un mapa lleno de aventuras, de desafíos y de recompensas. Y lo más bonito de todo, lo que le da sentido a esta visualización, es que este futuro lo imagino al lado de las personas que amo, compartiendo cada experiencia, cada logro, cada obstáculo, como un equipo invencible que avanza hacia el horizonte. Y esta es la magia de la vida, la esencia de la existencia, saber que no estamos solos en este viaje, que tenemos a personas que nos acompañan en este camino, que nos aman incondicionalmente, que nos apoyan en nuestros sueños y que hacen que cada instante sea más especial, más significativo, más valioso. No quiero romantizar la vida, sé que también hay momentos difíciles, que también hay obstáculos que superar, que también hay lágrimas que derramar, que también hay días grises que parecen no tener fin.
Pero incluso en esos momentos, en esos instantes de oscuridad, los recuerdos y la esperanza en el futuro nos dan la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos, para no perder la fe. Nos recuerdan que somos capaces de superar cualquier desafío, que somos más fuertes de lo que creemos, que siempre hay una luz al final del túnel, que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Y es que la vida es un aprendizaje constante, una escuela maravillosa donde cada día aprendemos algo nuevo, donde cada experiencia nos deja una lección, donde cada persona que se cruza en nuestro camino nos enseña algo valioso. Cada día descubrimos algo nuevo de nosotros mismos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestros talentos y nuestros miedos. Cada día nos sorprendemos de la capacidad que tenemos para amar, para perdonar, para crecer, para adaptarnos a los cambios y para superar las adversidades. Y es muy importante tener una actitud abierta al aprendizaje, a no tener miedo a cometer errores, a no tener miedo a caernos, porque siempre tendremos la oportunidad de levantarnos, de aprender de nuestros tropiezos y de seguir adelante con más fuerza y determinación. Y este es mi mensaje para ustedes hoy, desde lo más profundo de mi corazón: atesoren cada recuerdo como un tesoro invaluable, como una joya que los acompañará por siempre. Construyan un futuro lleno de esperanza y amor, un futuro que valga la pena vivir, un futuro donde puedan ser felices y dejar una huella positiva en el mundo. Disfruten cada instante como si fuera el último, saboreen cada experiencia como si fuera un regalo, sean agradecidos por todo lo que tienen, por lo que son y por las personas que los rodean. Y nunca, nunca, jamás dejen de soñar, porque los sueños son el motor que nos impulsa a seguir adelante, la chispa que enciende la llama de la esperanza, la semilla que da origen a la realidad. Porque al final, la vida es un regalo maravilloso, una aventura épica que debemos aprovechar al máximo, sin desperdiciar ni un solo segundo. Y bueno, mis personitas preciosas, hemos llegado al final de este vídeo, como un viaje que ha llegado a su destino, pero que nos ha dejado una huella imborrable en el alma. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, que se hayan sentido identificados con mis reflexiones, que se hayan dejado llevar por la magia de mis palabras. Ha sido un placer inmenso, un regalo para mi alma, compartir con ustedes mis pensamientos, mis emociones y mis experiencias sobre este tema que me apasiona tanto, sobre el poder de los recuerdos y la esperanza en el futuro. Espero que mis palabras les hayan inspirado, les hayan motivado, les hayan dado una nueva perspectiva de sus propias vidas, que les hayan recordado que son únicos y especiales, que tienen un potencial infinito y que son capaces de lograr todo lo que se propongan. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado, para dejar un mensaje claro y conciso en sus corazones, hoy hemos explorado el poder mágico de los recuerdos, esas pequeñas piezas de nuestra historia que nos definen, que nos moldean, que nos hacen ser quienes somos en este preciso instante. Hemos hablado también de la emoción vibrante que genera pensar en el futuro, especialmente cuando ese futuro lo construimos al lado de alguien especial, con esa persona que complementa nuestra vida y la llena de amor y significado. Y hemos llegado a la conclusión de que tanto los recuerdos, como los faros que iluminan nuestro presente, como la esperanza en el futuro, como el motor que nos impulsa a seguir adelante, son fundamentales para vivir una vida plena y feliz, una vida llena de significado y propósito, una vida donde podamos dejar nuestra huella en el mundo. Quiero agradecerles una vez más con el corazón en la mano, por estar aquí conmigo, por dedicarme su tiempo, por compartir este espacio conmigo, por dejarme entrar en sus vidas y por escuchar mis pensamientos y sentimientos. Significa mucho para mí que me permitan ser parte de sus vidas, que me den la oportunidad de compartir mis reflexiones y mis experiencias, que me hagan sentir parte de esta hermosa comunidad virtual. Son una comunidad increíble, llena de personas talentosas y especiales, y estoy profundamente agradecida de tenerlos en mi vida. Ahora me encantaría leer sus comentarios, como una melodía que alegra mi corazón. ¿Cuáles son sus recuerdos más preciados? ¿Esos instantes mágicos que guardan como tesoros? ¿Cómo imaginan su futuro? ¿Ese camino que tienen por recorrer? ¿Qué les ha parecido este vídeo? ¿Les ha llegado al corazón? No duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios, me encantará leerlos y saber sus opiniones, conocer sus puntos de vista y sentir que estamos conectados a través de estas palabras. Y recuerden que este es un espacio seguro, donde todos podemos expresarnos libremente sin miedo a ser juzgados, donde podemos compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras esperanzas y nuestras decepciones, como una gran familia virtual que se apoya mutuamente. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, si se han sentido identificados con mis palabras, si les ha llegado al corazón,
los invito a darle un gran me gusta, a compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta hermosa comunidad y puedan recibir este mensaje de esperanza y amor, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estamos creando con tanto cariño y dedicación. Al hacer esto me ayudan a seguir creando contenido que les guste, a seguir creciendo esta hermosa familia virtual, y a llegar a más personas con nuestro mensaje de amor y positividad. Así que no lo olviden, un me gusta, un compartir y una suscripción hacen la diferencia. Y con esto me despido por hoy con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño, de energía positiva y de vibraciones de amor. No olviden sonreír, ser felices, disfrutar cada instante y vivir la vida con pasión y alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis personitas preciosas. Los quiero un montón. Y gracias por ser parte de mi vida.